¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estás haciendo realmente cuando hablas? No solo emitir sonidos o escribir palabras, sino eso que haces todos los días sin darte cuenta. Pedir algo, hacer una broma, discutir con alguien, explicar una idea, prometer algo, pedir perdón o decir te quiero. Parece algo tan normal que ni lo cuestionamos, pero durante mucho tiempo, los filósofos creyeron que el lenguaje funcionaba de una manera muy específica, como un espejo de la realidad. La idea era simple: el mundo está lleno de cosas, y el lenguaje sirve para nombrarlas correctamente. Como si cada objeto, cada acción y cada situación tuviera una etiqueta exacta, y hablar bien fuera simplemente usar esas etiquetas de forma correcta. Decir la mesa es roja sería en este sentido una especie de fotografía verbal del mundo. Suena bastante lógico, ¿no? Durante siglos, esta forma de pensar dominó gran parte de la filosofía, y de hecho, un joven filósofo llamado Ludwig Wittgenstein también comenzó creyendo algo muy parecido. En su primera etapa pensaba que el lenguaje tenía una estructura lógica perfecta, que las oraciones eran como representaciones del mundo. Si una frase estaba bien construida, podía describir un hecho. Si no, simplemente no tenía sentido. Hasta ahí todo parecía bastante claro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Wittgenstein cambió completamente de opinión. No fue un pequeño ajuste, una mejora a su teoría anterior. Fue un giro radical. Se dio cuenta de que el lenguaje no funciona como un espejo. No es un sistema rígido que copia la realidad. Más bien es algo que hacemos, algo que usamos, una práctica viva. Y aquí aparece su idea más importante. El significado de una palabra no está en una definición, está en su uso. Piénsalo un momento. Toma una palabra sencilla como juego. ¿Qué significa exactamente? Un videojuego, un partido de fútbol, un juego de mesa, un acertijo, un juego de palabras. Todas esas cosas son juegos, pero no hay una definición única que capture perfectamente todo lo que tienen en común. Y aún así, ¿entiendes la palabra? ¿Sabes cuándo usarla? ¿Sabes cuándo algo cuenta como un juego y cuándo no? ¿Cómo es posible? Porque no necesites una definición perfecta. Lo que necesitas es saber usar la palabra dentro de situaciones reales, y eso cambia completamente la forma de entender el lenguaje. Wittgenstein propuso que hablar es como participar en distintos juegos, no juegos en el sentido de entretenimiento necesariamente, sino en el sentido de actividades con reglas. Por ejemplo, dar una orden es un tipo de juego, contar una historia es otro, hacer una promesa es otro. Discutir en redes sociales es otro completamente distinto. Cada uno tiene reglas diferentes, formas distintas de funcionar, expectativas propias. Y lo más importante es esto: no puedes entender lo que alguien dice si no entiendes el juego en el que lo está diciendo. Imagina que entras a un partido de ajedrez sin conocer las reglas. Ves que las piezas se mueven, pero no entiendes qué está pasando. No sabes por qué alguien ganó o perdió. Con el lenguaje pasa algo muy parecido. Las palabras por sí solas no siempre tienen sentido. El sentido aparece cuando entiendes el contexto en el que se usan, y esto tiene consecuencias muy profundas. Muchos de los grandes problemas filosóficos, según Wittgenstein, no son problemas reales del mundo, son problemas creados por el mal uso del lenguaje. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿qué es el tiempo en sí mismo? ¿Qué es la mente como cosa? ¿Cuál es la esencia absoluta del significado? Wittgenstein diría, tal vez el problema no es que no tengamos una respuesta. Tal vez el problema es que estamos usando las palabras fuera de su contexto normal. Es como si intentaras usar una pieza de ajedrez como si fuera una carta de póker. No encaja, no porque sea un misterio profundo, sino porque estás mezclando juegos distintos. Y entonces aparece otra idea muy interesante. El lenguaje no es algo privado, no es algo que exista solo dentro de tu cabeza.
Es algo que aprendemos con otros. Cuando eras niño, no aprendiste el significado de las palabras leyendo definiciones. Aprendiste viendo cómo se usan, señalando cosas, escuchando a los demás, repitiendo, equivocándote, corrigiendo. Aprendiste a jugar los juegos del lenguaje. Eso significa que entender una palabra no es tener una imagen mental secreta, sino saber usarla correctamente en situaciones compartidas. El lenguaje es social, es público, es algo que existe entre las personas, no solo dentro de ellas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas discusiones ocurren porque las personas usan las mismas palabras pero en juegos distintos? Una persona dice libertad y piensa en política. Otra dice libertad y piensa en emociones. Otra dice libertad y piensa en hacer lo que quiera. Todos creen estar hablando de lo mismo, pero no lo están. Y ahí comienzan los malentendidos. Lo interesante